El gobierno de la tarde. Hola, muy buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos al Gobierno de la Tarde. Cerramos un mes. Hoy es 31 de enero y marcando las 3 de la tarde iniciamos en el Gobierno de la Tarde. Un equipo compuesto por don Andrés L. Mateo, José Luis Mendoza, Rosa Encarnación y quien les habla, Yulisa Céspedes. Todos dispuestos a analizar las principales informaciones del día con todos ustedes. Cortesía de nuestro diario digital Z Digital, servimos el siguiente boletín informativo. El Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana aseguró este jueves que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana refleja ineficiencia y una cuestionable preferencia por lo pequeño. A través de una nota de prensa, la organización Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional explicó que durante los últimos 12 años la Cámara de Cuentas realizó 798 auditorías para un promedio de 66 al año, lo que significa que siendo más de 1.500 instituciones que reciben fondos del Estado, apenas se ha estado auditando un 4% promedio al año. Esta ineficiencia de la Cámara de Cuentas no se justifica bajo ningún argumento, toda vez que es un órgano constitucional que existe con un único propósito y que recibe un presupuesto suficiente para haber dado mejores resultados a la sociedad, manifestó en un comunicado de prensa. La venezolana Virginia Rojas Collado, de 24 años, quien desapareció el pasado domingo, fue encontrada muerta en la capital dominicana, informaron este jueves fuentes policiales, y se convierte en la segunda mujer de esa nacionalidad que muere de forma violenta este año en el país. La mujer fue encontrada muerta ayer con varias heridas de arma blanca en el apartamento donde residía en Santo Domingo, después de que familiares y amigos denunciaran su desaparición desde el domingo pasado tras acudir a una plaza comercial de la capital. Rojas Collado, de acuerdo con declaraciones realizadas a los medios por allegados, se había trasladado a la República Dominicana en busca de oportunidades a causa de la grave crisis política y económica que vive en su país. El dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Modesto Guzmán, consideró hoy que la mitad del país está de acuerdo con una nueva repostulación del presidente Danilo Medina. Adujo que no se trata de intenciones de sus seguidores, sino que el pueblo que aborda al mandatario durante las visitas sorpresas está pidiendo su continuidad al frente del Estado dominicano. Aquí el que dice que es reeleccionista lo crucifican. Yo soy reeleccionista. Yo creo firmemente que el presidente Medina debe pensar seriamente en su continuidad, afirmó el dirigente reformista. El presidente de la Juventud del Partido Dominicanos por el Cambio, Rodolfo Santos, afirmó que el Día de la Juventud encuentra a ese segmento de la sociedad dominicana en su peor momento y desesperanzado, debido a la política errada que ha mantenido el gobierno. En un comunicado se afirma que en vista de esa realidad se suma a los sectores que propugnan por el cierre del Ministerio de la Juventud, ya que el mismo se ha convertido en un cajón de botellas para los llamados compañeritos del PLD. Rusia acusó este jueves al Parlamento Europeo de violar el derecho internacional al reconocer a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. El reconocimiento de Guaidó como legítimo presidente de este Estado es una terrible violación del derecho internacional y una injerencia en los asuntos internos de un país soberano, dijo a la prensa local el señor Slutsky, jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma. Slutsky vinculó la decisión de los diputados europeos con la célebre solidaridad euroatlántica, pero recordó que el jefe de Venezuela solo puede ser elegido por el pueblo. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario digital y a través de todas nuestras redes sociales con el usuario @Z101digital, y además usted puede seguirnos y hacer este programa interactivo a través de nuestro canal de YouTube Z Digital. Nos vamos a nuestra primera pausa y al regreso venimos con el análisis y los comentarios de todos los temas del día por parte de todos los miembros del Gobierno de la Tarde. El gobierno de la tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, son las 3:09, momento de iniciar los comentarios y los debates con todo el equipo del Gobierno de la Tarde. Hace solo unos minutos, la Oficina de Atención Permanente de la provincia Peravia ha dictado un año de prisión preventiva en contra de los presuntos narcotraficantes vanilejos Rafael Antonio Díaz Buche, Luis Miguel Santana El Chamo y Steven Ruiz, imputados por la muerte del coronel de la Policía Nacional Daniel Ramos en un punto de drogas de Baní. Así es. Bueno,
Sería bueno como que le hiciéramos una reflexión muy breve a la Policía Nacional. Las redes sociales están llenas de videos donde hay policías agrediendo ciudadanos de manera indemne. Incluso el caso que estuve viendo último, de los 4 que vi esta mañana, es sencillamente espeluznante. El muchacho fue golpeado salvajemente y nunca levantó ni siquiera la mano. Y este policía le dio una trompada por la espalda después que 4 policías lo tenían acorralado, maniatados, porque el muchacho ni siquiera levantaba los brazos y fue madurado a golpes sin ninguna piedad. El señalamiento era que no llevaba un casco, el casco que manda la ley, el casco protector, pero los golpes fueron despiadados, sobre todo tomando en cuenta que el ciudadano no levantó las manos en ningún momento, ni era una sumisión absoluta la que ese pobre muchacho tenía ante la andanada de golpes que estos policías de la DGC le propinaban a este ciudadano. Yo estoy conteste en que a veces los ciudadanos se sublevan injustificadamente en contra de los policías de tránsito, pero por lo menos estos 4 casos de los 8 que hay en internet sencillamente lloran ante la presencia de Dios porque son abusos. Como manada le cayeron al pobre muchacho que no llevaba el casco y le rompieron la cabeza, le rompieron brazo. ¿En qué país vivimos? Porque esos mismos policías son los que se humillan ante el sobrino de Monchi Fadul. Esos son los que se meten el rabito entre las piernas ante un arrogante, por ejemplo, que los acorrala con improperios porque él tiene la sobreprotección del poder y porque la arrogancia no le permite que un policita a quien ellos menosprecian por su aspecto le llame la atención. Esos mismos policías son los que golpean ciudadanos salvajemente. No puede ser. No puede ser. Uno puede entender la justificación porque una acción implica una reacción, pero gente que está sometida, que tú le ves la obediencia, que están allí pateados y misericordiamente. En una lo tiró al piso al pobre muchacho y le entró a patada en el suelo. Yo no entiendo lo que pasa en este país, que hay esas salvajadas. No puede ser. La policía tiene fe pública. La policía es un ente de contención de los excesos que se dan en el orden de la interactuación social. Ese es su papel. La policía no puede actuar con prepotencia y soberbia ante ciudadanos indefensos. No podemos vivir en esas condiciones. El jefe de la policía que someta a estos policías a un interrogatorio y que lo eduquen respecto de que un civil no es su enemigo. Porque en este país esa gente a veces se desahoga y ven en gente como ellos mismos una especie de oportunidad para cebarse en los que se parecen a ellos. Porque esa gente como ellos es gente del pueblo, gente sencilla. Ellos no le hicieron nada al sobrino de Monchi Fadul ni a los prepotentes que andan por ahí. A ese infeliz que estaba totalmente sometido por la obediencia intrínseca, porque él no agredió, él tenía las manos abajo y fue sencillamente golpeado. Yo quería comenzar el programa diciendo estas cosas porque están llenas las redes sociales de estos excesos, particularmente de los policías de la DGC. Bueno, esa información se une a la que compartía Yulisa en su boletín inicial, la cual primero ni nos sorprende ni nos incomoda, sino que más bien yo creo que le da la razón a mucho de lo que hablamos aquí cada tarde, y es al informe de participación ciudadana en su observación con respecto a la función, primero la que debería cumplir, segundo la que cumple en la realidad y tercero la diferencia entre una cosa y la otra en cuanto a la Cámara de Cuentas. En todos los países del mundo existe algún tipo de organismo o suborganismo de control. El término control nos remite a Contraloría, nos remite a control de gastos
las contralorías tienden a hacerse, sobre todo en materia contable, esos controles, esas auditorías se hacen in situ, es decir, durante, o se puede hacer incluso en la etapa previa en la asignación, y se pueden hacer posteriormente, la famosa auditoría forense. Ya algo está hecho, pero necesitamos revisar que se usó allí de la manera adecuada los recursos disponibles, sobre todo si para invertir esos recursos, como suele pasar en nuestros países, fueron necesarias adendas, cambiaron los presupuestos, se indexaron los costos a la inflación de algunos materiales allí. En ese sentido, si bien participación ciudadana se refiere a la Cámara de Cuentas, es bueno recordar que dentro del organigrama burocrático de nuestro país hay una especie de sándwich donde la otra parte la cumple la Contraloría y la otra la cumple la Cámara de Cuentas. En ese aspecto, en ese sentido, hay una deuda con esta sociedad que yo me pregunto cuándo va a saldarse, si es que algún día se va a comenzar a saldar, y cuándo comenzaremos a acercarnos a ella. El hecho de que se hable de que solamente un 4% de las instituciones que reciben fondos del Estado, sean estas instituciones públicas de ley, instituciones descentralizadas y organizaciones no gubernamentales, apenas un 4% de ellas han recibido algún tipo de observación o de informe en profundidad realizado por la Cámara de Cuentas. Lamento decir que la credibilidad de la Cámara de Cuentas, y le voy a poner incluso un poquito más, la credibilidad de esta Cámara de Cuentas, voy a ir un poquito más lejos, que es menor probablemente a las anteriores, me hace incluso preguntarme si de ese 4% que se revisa, ¿qué porcentaje de ese total podría pensar uno también se hizo con los estándares más exigentes, se hizo con los estándares más difíciles? Así que lo de participación ciudadana, una vez más, se aplaude. Entiendo que sirve en este caso de correa de transmisión para una serie de preocupaciones que tenemos, porque no se puede llegar al Estado de Derecho que todos deseamos y al nivel de transparencia que exigimos si las instituciones que están para eso, que están para atención incordiar a sus colegas, a sus compañeros, no están para ser amigos ni para caerse bien. Puede perfectamente decirse que ese es un incordio necesario, legal y legítimo. Llegaron los de la Cámara de Cuentas, pero como en el entendido de que quien no tiene nada que temer, le pueden revisar su tarea 1001 veces, pues bien pudiera decirse que sería un incordio fabuloso si el mismo se llevara en la práctica a todas las instituciones. Bueno, así es. Yo quisiera decir algo en relación con lo que tú dices, porque es muy importante. Lo que no podemos olvidar es el nivel de corrupción que hay en la sociedad dominicana, que llegamos al nivel de hipercorrupción. Y una característica de la hipercorrupción funcionando es que neutraliza a todos los organismos contralores del Estado. Mira, en este país el poder legislativo es un poder contralor. Debe serlo en la práctica. Y lo es porque el poder legislativo no solo existe para producir leyes ni para ser representativo, es también un poder contralor. Incluso en la génesis del poder legislativo, quizás el poder contralor era muy superior incluso a la capacidad de representación. La Cámara de Cuentas no existe, está totalmente neutralizada, es elegida en el despacho de un ministro que dice y pone a sus familiares en algunos casos y dice quiénes son o quiénes no van a ser integrantes de esa Cámara de Cuentas. Y la Contraloría es un organismo que depende directamente del Poder Ejecutivo, por lo tanto no controla nada tampoco. Y finalmente la justicia. Esos son los organismos contralores en el orden social, históricamente hablando, en lo que llamamos democracia occidental, producida por el desarrollo de la evolución del capitalismo desde 1879 hasta acá y sustentada en todas las teorías del siglo XVIII francés, de la división tripartita del Estado, de la justicia, del poder ejecutivo, del poder legislativo, etc. La evolución es esa, esos son los organismos contralores. Poder legislativo, Cámara de Cuentas, Contraloría y Justicia. En este país están neutralizados los cuatro, forman parte de la estructura de gobierno y no pueden responder a las sanciones que se hacen condignas
respecto del nivel de la corrupción organizada que hay en la sociedad dominicana. Por eso es que la Cámara de Cuentas no sirve para nada en este país y carece de legitimidad y no tiene ninguna credibilidad ante la gente, porque además no hacen nada. ¿Qué ha hecho esta Cámara de Cuentas? Nada. Uno se queda esperando, ni siquiera en un caso como el de Odebrecht, por ejemplo, fueron capaces de hacer la auditoría de Punta Catalina, ni siquiera. Primero dijeron que no tenían facultades, después que no tenían dinero y finalmente que no, porque no han dado un solo paso para hacer. No una tenían controlía. dinero para hacer las auditorías, que tienen muchísimas pendientes, pero sí para aumentarse los salarios. De inmediato. Tan pronto llegaron, se aumentaron los salarios. Además, también en la Cámara de Cuentas vimos cómo se derrocha el dinero en compra de cigarrillos, de alcohol, pero no hay ni el tiempo ni la cantidad de auditores suficientes, según las denuncias anteriores, para ellos realizar el papel para lo que fueron elegidos. Porque ¿de qué se debe encargar la Cámara de Cuentas? Aquí deberíamos cambiarle el nombre y en lugar de Cámara de Cuentas, decirle Cámara de Cuentos, porque definitivamente aquí hacen una auditoría este año y la conocemos en 5 años, esos resultados. Cuando ya no Es que son tan surte efecto. incompetentes las personas que se eligen para dirigir esa institución. Pero ahí vamos a un comportamiento tan acostumbrado en el Estado que ya uno lo da por sentado. Aquí se hace una cuneta, un contén. Y la diferencia entre el presupuesto originalmente estipulado y el presupuesto que finalmente se establece, además de la calidad de la obra y de preguntarse si la misma satisface las necesidades que la originaron, pasa, yo creo que ya está desapercibido que todo lo anterior se violente. ¿No está acaso esta ciudad, nuestras carreteras, nuestra geografía plagada de obras que en la práctica no son sino el reflejo precisamente de la violación de todos los elementos de control? Desde a veces hasta la misma calidad de los materiales que se compra. O sea, sí. Por eso es importante siempre decir, cuando se hablaba de la corrupción, la impunidad, y cuando mucha gente pensaba que hablar de la corrupción administrativa se limitaba a esos grandes casos, esos casos de pantalla, un caso como el de Odebrecht, que por supuesto se robó los titulares en todo el mundo. Sí, claro que eso es importante. Pero hay una corrupción más anónima, menos llamativa, que no inspira documentales, que no inspira películas, que todos los días, como una bomba silente, le roba recursos al erario, a usted, que es finalmente a través de sus contribuciones vía sus impuestos, que llega el erario a reunir toda esa riqueza, y la que no llega directamente a sus bolsillos, igual la termina pagando usted por la vía del endeudamiento del Estado dominicano. Es un tema consuetudinario. Por eso, lo de participación ciudadana, que insisto, le felicitamos por este informe, por lo que toca, por lo que abarca, más que una especie de conclusión de una especie de análisis forense sobre un cadáver completo, apenas estamos viendo una especie de uña. Volvemos al famoso cuento de los ciegos y el elefante. El ciego que agarraba la cola decía, oh, el elefante es una culebra. El ciego que agarraba una pata decía, no, es una columna. Y el que agarraba la trompa, no, te están confundidos. Se parece a una cobra. Al final nadie podía palparlo completo y ver el tamaño enorme del elefante. Eso es la corrupción en nuestro país. Un enorme elefante en una habitación apagada. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:26 en este Día Nacional de la Juventud. Hoy se entrega el Premio Nacional de la Juventud y en la medida que han ido pasando los años, como que eso tiene menos luz. Felicidades a Euclides Gutiérrez Félix, a Monchi Fadul, mucha gente. Revestido de sarcasmo. Sí, a mucha gente jovencita que tiene a Lidio Cadet. Tiene poco tiempo en la cosa pública y mucho para dar todavía. De verdad que a Fello, a ver si es candidato otra vez. Fello, sí. Sí, yo creo Fello está vivo. Fello sí. No, viable, ¿no? Fue, jugaba domino con Tutankamón. Sí. No, definitivamente que a tantos jóvenes, Alejandrina Germán, felicidades hoy en su día, de verdad que sí. En un país donde se habla tanto de darle oportunidad a los jóvenes y el 90% de los funcionarios son personas que sobrepasan la mediana edad. Y aprovecho para incluir ahí también a los eternos jóvenes de la oposición, porque hay que decir que no es solo al oficialismo. No. En la oposición hay una intención de gente que entiende
que su lugar no lo puede perder. Uno de los principales problemas, y yo sé que me van a querer matar algunos amigos por decir esto, pero ¿por qué no decirlo públicamente? Uno de los principales problemas para estructurar las autoridades de algunos partidos, y el PRM es un perfecto ejemplo, es saber qué van a hacer con un grupo de gente que se entiende inamovible, que no está ahí por voto, que no se sabe dónde acomodar y que hay que crear unas instancias especiales con unas categorías muy especiales. Por ejemplo, la categoría de viejo roble, ¿qué es? ¿En qué momento usted se convierte en un roble? ¿Por dónde se comienza? Pues tú sabes por qué la metáfora del roble, ¿no? Porque al roble no le entra en la polilla. Sí. Eso es lo que pasa. Ni al ¿cómo se llama la madera ni esa? Ni a la caoba. No importan los malos tiempos. Conserva. Ahí ya Guayacán. Pero miren, en lugar de celebrar el Día Nacional de la Juventud, yo creo que debemos darnos el pésame. Porque este día nos atrapa en República Dominicana con la falta de oportunidades que tienen la mayoría de los jóvenes, empezando desde la edad. Yo creo que hasta los 35 años, ¿verdad? Que se considera que uno es joven aquí. Ya yo estoy viviendo mi último año. Y la verdad es que aquí todavía se discute el tema de que tienes que tener experiencia laboral para darte tu primer empleo. Y que conste, no estoy a favor de ninguna cuota, ni etaria, ni de género, ni de nada. Entiendo que el mérito es la única cuota que debe tenerse en el servicio privado, público y de cualquier tipo. Yo quisiera que el servicio público fuera igual que el quirófano, donde a mí algún día, Dios no lo quiera, me vayan a operar de algo neurológico. Ese momento usted quiere que estén los mejores médicos. Usted no se pregunta si hay un chinito, un morenito, un blanquito, si hay 2 mujeres y un hombre y un LGTB, si hay 2 de 35 años para abajo y 1 de 35 años para arriba. Usted quiere lo mejor de lo mejor. A esa es a la sociedad a la que tenemos que llegar. Todo lo demás es cuento, poesía, bajaderos y toboganes. Porque a todo esto es importante también que se diga. Los jóvenes, nosotros desde aquí vamos a defender, obviamente, el derecho a pelear por las oportunidades. Pero las cosas hay que ganárselas sobre la base de los méritos, el trabajo, el esfuerzo. Esa es la única aristocracia ante la que por lo menos un servidor se inclina. Todo lo demás, todo lo que llegue por cuñas agregadas a eso es malo. Pero y hace daño. Para acumular méritos, tú necesitas esa primera oportunidad. Claro, por supuesto que sí. Insisto, y preparación. Aquí y todo el tema del primer empleo es una tarea bastante pendiente, porque te piden experiencia laboral. Tú recién graduado, a veces ni siquiera pueden trabajar en el área en la que estudiaron, porque no se le da esa primera oportunidad. Aquí en la mayoría de las empresas no se confía en los jóvenes. Ustedes ven ya en los términos políticos, en los términos partidarios, que también para los jóvenes poder abrirse camino tienen que empujar. No es fácil. Es verdad que son robles, son viejos robles y viejos caoba, porque la verdad es que es difícil de que den ese paso que necesitan los jóvenes, que obviamente también necesitan de la experiencia de quienes ya han vivido para poder desenvolverse mejor y hacer un mejor papel. Señores, el tema de Quirino sigue, continúa. ¿Tocaron ese tema ustedes mientras yo estaba resolviendo lo de la Z con el pueblo? No. Ese tema continúa. El grupo decidimos dejarse a la rosa. Se ha extendido a las redes sociales. Vi ahí una especie de respuesta que le dio Carolina Mejía, la hija del expresidente Hipólito Mejía, también al expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. Eso parece que no para ahí. Sigue la interrogante de ¿a quién le hace más daño esa declaración de Quirino? ¿A Leonel, que es ese grupo el que está acusando a los danilistas de hacer una especie de estructura para una campaña sucia, o a Hipólito, que ha reconocido que se reunió con esta persona que cumplió una condena por narcotráfico, purgó una pena y que está de regreso en el país y que aparece cada vez que Leonel saca la cabeza? Ahí dice presente Quirino Ernesto Paulino. Bueno, entonces, con respecto a algunos temas que ocupan las portadas a esta hora, la comisión, la comisión no, me equivoqué, comencé por el término incorrecto. La Cámara de Diputados, oh sorpresa, crea otra comisión. Me gustaría saber por cuántas vamos. La comisión va a investigar la denuncia que se hizo y que me llamó mucho la atención la pasada semana sobre la escasez de combustible. Escasez que yo no sé si ustedes la sintieron. Si, no, yo no la sentí. Yo no me he encontrado todavía con bombas de expendio. Ni yo tampoco. Ni racionalizando. Así que atención, Fidel,
que había dicho que algunas empresas... Quizás en el interior, porque lo que se ha hecho es a partir de una política que trazó el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Es como racionalizar los despachos, o sea, hacer un proceso de racionalización. Yo me imagino que a partir de una política territorial determinada, y eso pudo haber causado algún enchivamiento en el interior o algo así, pero yo en la capital no lo he sentido. Bueno, yo estoy esperando la primera foto de cualquier parte del país. No, de una no, fila, ninguna. de una Tú fila. puedes ir a cualquier estación de gasolina. Exacto. Y hay gasolina. Yo estoy esperando la primera foto. Atención Fidel, que suele ser bastante rápido y ágil en materia de esto de hacer estas denuncias, lo cual yo lo felicito. Si eso es un ejercicio que él entiende es responsable, eso está bastante bien. Ahora, esta más comisión... de 40 comisiones hay hasta el momento, más de 40. Acabo de contar. Esta debe dar en 5 días un informe que hable sobre esta escasez. Yo me decía hace poco en otro espacio que me parece bastante curioso porque el stock, o sea, el inventario de un tema como el combustible es muy exacto. Cada bomba de este país, desde que pasa de cierto tiempo después de su apertura o inauguración, se manejan unos flujos que casi siempre mantienen una frecuencia. Por lo tanto, los inventarios tienden casi siempre a ser exactos, los cambios de comportamiento masivos se estudian, suelen tener a veces elementos predecibles como el clima, algunos asuntos pueden propiciar cambios sistemáticos, pero hablar de una escasez en un tema tan neurálgico como este, señores, todo el mundo aquí en esta mesa debe acordarse, yo que supongo estaba el más pequeño en esa época, la crisis de principio de los 90 del combustible, las filas en las bombas. Lo importante, insisto, que es el tema del manejo de inventario en las estaciones expendedoras de combustible. Habrá que ver el resultado que esta comisión alcance y tener un poquito de cuidado porque si bien puede haber toda la mejor intención del mundo en esta denuncia, abusar a veces de la denuncia cuando la misma no tiene sustento, y no digo que esta no lo tenga, todavía hay que esperar el resultado de este trabajo, puede traer como resultado la famosa fábula aquella del niño que voceaba el lobo, todo el mundo salía despavorido a ayudarlo, el lobo no aparecía, él se moría de la risa hasta el día que realmente el lobo vino de verdad. Es importante, por lo tanto, que las advertencias que provengan de un organismo de la importancia que tiene el Congreso. Mira, a propósito de eso, Anadegas había hecho 2 comunicados y Qué había bien. confirmado que ciertamente iba a darse la famosa escasez. Es importante que la gente todavía no haya reportado que lo ha sentido, porque cuando empiece a sentirse esa escasez va a ser probablemente el principal recuerdo o los primeros dejos de ese recuerdo que tú mencionas de la década de los 90, José Luis, que no Sí. solamente fue de combustible, 89, también fue de 90. azúcar. Oh, yo Recuerden recuerdo. la fila que la Yo gente recuerdo. hacía por azúcar y por otro tipo de productos. Bueno, y la que crisis nosotros eléctrica también. también, y que Pero nosotros todavía esa no volvamos se ha en terminado. pleno siglo XXI a sentir una escasez como esa, yo creo que sería el principio de lo que todos estamos evitando, que en República Dominicana se sientan escasez o golpes de inflación, porque la gente no sabe diferenciar una cosa de la otra, y en el momento que aquí empecemos a tener una presión económica mayor a la que la gente siente, entonces la crisis política va a empezar a agudizarse. O un mercado racionado, que eso es terrorífico, eso es terrible. Porque Es la antesala de lo mismo. no, y además, le voy a agregar algo peor todavía, cuando se dan los fenómenos del mercado racionado, es decir, solo puede comprar tanto, no importa cuál sea su uso, no importa cuáles sean las diferencias que tengamos cada uno de nosotros en nuestro patrón de consumo, tiende casi de inmediato, atención, y con esto no quiero tampoco ser ave de mal agüero, a aparecer el contrabando. Es un hijo putativo del mercado racionado, el contrabando. Bueno, Es hablando un de resultado contrabando, por consecuencia. hablando de contrabando, han denunciado contrabando de combustibles en la República Dominicana, incluso con fotografía de barcos y todo. Importante, muy importante. Es Bueno. un nivel muy alto de ese, digamos, de esa mafia de los combustibles. Se está A nivel diciendo, de pero barcos. eso según las informaciones que han circulado en los últimos 10 años, eso siempre ha existido. Sí, y recuerden pero que no para aquí evadir se impuestos. disfrazan, Eso no es recuerden que fácil. aquí se disfrazan otras cosas con el tema de los combustibles. Ojalá y que ese no sea el comienzo de una nueva crisis. Me preocupó cuando vi que lo decía Anadegas y cuando vi que esta semana convocaba la Coordinadora por los Derechos del Pueblo y la rebaja de los combustibles, entiéndase hubiere, a una rueda de prensa que era hoy a las 10 de la mañana, por cierto, luego de todos los llamados que se han hecho precisamente precedidos de una convocatoria a rueda de prensa. Entonces entendimos que probablemente vamos a empezar otra vez
con un proceso, con un, digamos que con un almanaque, un calendario de protestas otra vez. Se inició el año y parece que empezaron a activarse. Hoy, el padre de alias Buche le respondió a Wilton Guerrero, hablando de escaseces, de lo que nunca escaseamos aquí de droga. Los puntos tendrán escaseces. Pero si hay escasez de justicia. El padre de Buche le ha respondido hoy al senador Wilton Guerrero, que recuerden que dijo que Buche funcionaba desde la cárcel, que manejaba sus puntos de droga o digamos que sus centros de negocios desde la prisión dominicana, y que además había mandado a allanar 3 viviendas, que había secuestrado una persona dentro de una cárcel, que había una de las personas que se habían allanado, de las casas que se habían allanado, había uno de estos que estaba preso, que había sido llevado en acto de conducencia por orden del señor alias Buche, que hombre tan poderoso, y que luego estando allí Buche le había dado una paliza, y eso sí fue confirmado, que había estado en el hospital, que había tenido inclusive problemas abdominales por la paliza que le había dado Buche. Y hoy el padre del señor alias Buche le responde al senador Wilton Guerrero, y nosotros lo vamos a compartir con ustedes. Insólito que en este país nosotros pasemos de un narcotraficante a otro. El que deba renunciar al Congreso es él, porque él fue el que trajo el mal ejemplo de esta provincia. Wilton Guerrero fue el que cerraron sus locales comerciales por la acción de impuestos, que estuvieron 2 o 3 días los locales cerrados. ¿Cuándo? Midon, ¿y a qué usted cree que se deba que entonces el senador haga este tipo de denuncia? Por ejemplo, ayer dijo, esta semana dijo que Buche tenía una persona secuestrada y que estaba pidiendo 135,000 pesos a los familiares para entregar. Bueno, como él dice que Buche está dirigiendo todavía negocio de droga de ahí adentro, será lo estará dirigiendo de la casa de él. Porque un preso no puede secuestrar a nadie. Ahí se está mirando la mentira que está hablando el senador de Esperanza. Y en cuanto a las acusaciones en contra de su hijo, lo están acusando también de la muerte del coronel. Eso no ha hecho nada de eso, no estaba ni ahí. Wilton Guerrero le cae encima a ese muchacho. Porque no haya qué es lo que de qué se va a agarrar, que queriendo coger popularidad, que él no tiene popularidad, ni en su propia comunidad. ¿Y por qué contra su hijo? ¿Qué hizo su hijo? Mi hijo no ha hecho nada. Mi hijo no ha hecho nada. Defende la cámara. Mi hijo no ha hecho nada. Él sabe que mi hijo no ha hecho nada. ¿Y qué para que usted que pase en el día de hoy? Se pretende conocer medida de coerción a su hijo y a otros implicados. Tiene que irle bien a mi hijo porque él no sabe de eso. Él no sabe de eso. ¿Quién es que no Yo sabe sé eso? quién es mi hijo. Buche. De hecho, le dictaron hoy un año de medida de coerción, tanto a Rafael Antonio Díaz, alias El Buche, como a otros 2 imputados por la muerte del coronel de la Policía Nacional, Daniel Ramos. Ya hoy por fin conocimos el pedimento y luego el fallo del juez. Sabemos que casi se cumple un mes desde la muerte del coronel, y de reenvío en reenvío hemos estado hasta hoy, 31 de enero. Lo un año de prisión sorprendente preventiva. es que Para Baní, van. Cuando son los padres los que defienden los hijos, aún en casos como este, pues uno tiene que manejarlo quizás un poco con pinza, porque es una posición sentimental. No hay ningún tipo de dejo de justicia ni legalidad en el argumento de un padre que ve a su hijo preso. Pero cuando él dice que Buche es inocente, que Buche no ha hecho nada y que simplemente al senador se le ha cogido con Buche, entonces uno dice, bueno, y todas las pruebas que tiene el Ministerio Público y todas las pruebas que se han recabado y la confirmación de la paliza que le dio el señor alias Buche en la misma celda a ese otro infeliz simplemente porque había puesto una denuncia en su contra, y entonces ahí el argumento como que se pone un poco flojo. Pero en sentido corto, lo que dijo el padre de Buche es que el que llevó la delincuencia a la provincia de Peravia fue Wilton Guerrero, que él está pidiendo la renuncia cuando el que debe renunciar al Congreso es él, a quien le cerraron los locales comerciales por evasión de impuestos. Y dice que si Buche maneja el narcotráfico desde la cárcel, le preguntan, y él dice, no, será desde la casa de él que lo está dirigiendo. Yo sé que mi hijo no ha hecho nada. Qué pena, señores, qué pena que estos sean los temas de debate, que esta sea la discusión, y que usted vea a un senador enfrentado con otros grupos políticos y sociales por un tema como este, que se supone que debería tener simplemente 2 puntos. Un grupo que intenta introducir, vender, comercializar y cobrar a la forma que sea, y otro grupo que hace todo lo posible porque esas operaciones no se den. Pero
Esto es República Dominicana y así van las cosas. Hoy es jueves, antesala de un fin de semana. Hacemos una pausa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 3:45. Andrés. Bueno, hay un proyecto de ley contra los ruidos que fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados y que se escogió además una comisión para que implementara una investigación alrededor de los combustibles, sobre lo cual hablamos ahorita. Pero hay necesidad de referirse al proyecto de ley contra ruidos porque en cierto sentido este es un proyecto de ley que tiene que vincularse con la sanidad pública y mucha gente se podrá asombrar, pero el ruido hoy en el mundo postmoderno constituye un factor de enfermedad de diversos tipos y quienes son especialistas en estas áreas podrían desarrollar ampliamente un catálogo bastante amplio de consideraciones alrededor de las enfermedades que produce el ruido en la sociedad contemporánea. Y particularmente en un país donde no hay respeto por la vida del otro, por la vida de los demás, y donde la gente considera que el espacio en el que se realiza como sujeto individual es un espacio absoluto y que como es mi casa yo puedo hacer una fiesta estruendosa que mantenga despierto al resto de los vecinos del barrio, como yo tengo un bocinón y puedo levantar la parte atrás de mi carro para que los vecinos se queden ensordecidos porque los decibeles que le entran por la puerta, por la ventana, por debajo, por arriba, por el medio, por todas partes, tienen tanta potencia que terminan incluso desestabilizando los nervios. De manera que este proyecto tiene sentido. Pasó en primera lectura y tiene mucho sentido porque ciertamente las instituciones que han sido encargadas de hacer cumplir los otros intentos de convertir esta ciudad capital, por ejemplo, en una ciudad al margen del estruendo demencial en que se vive, han fracasado rotundamente. Y hay que educar en ese sentido porque los dominicanos, cuando van a vivir a otras latitudes, reducen, amoldan, acoplan su comportamiento a las circunstancias, a las leyes, a los procedimientos, a las normativas de los países en los cuales les toca vivir. Ahí está en los Estados Unidos cómo hacen su cola, cómo participan organizadamente, sin ninguna tropelía de una fila sumamente bien domesticada. El dominicano es otra cosa cuando está en los Estados Unidos. Y en consecuencia, ese proyecto de ley que pasó ahora en primera lectura, de ser aprobado, tendría también que acompañarse de dos elementos que para mí son fundamentales. Primero, la disposición a cargo del ministerio que sea apoderado de la responsabilidad de su cumplimiento, de imponerlo y de educar, una campaña de educación. Si la propaganda se justifica en sociedades como la nuestra, no es para que José Ramón Peralta o estos panegiristas del progreso, del desarrollo que nadie ve, porque nadie lo puede disfrutar, se gasten miles de millones de pesos en promoción de la mentira, construyendo una posverdad que no es condescendiente con lo que se vive todos los días cotidianamente, sino que en estos casos que se justifica hacer propaganda, educar al pueblo, al país respecto de lo que el ruido produce en la condición de existencia en la sociedad, porque la contaminación sonora es un principio
de enfermedad, donde hay contaminación sonora, la gente termina enfermo por diversos tipos de enfermedades. Por lo tanto, habría que tener esa disposición de educar y de hacer cumplir una ley contra ruidos. Y la segunda es que no sea jornada contra el ruido, que sea cultura, que eso se transforme en cultura, que las personas lo asimilen de tal forma, de tal manera, que pase a ser parte de la cultura del dominicano, respetar el ámbito del otro, no hacer contaminaciones sonoras, que se prohíba a los colmadones, a los colmados, a las tiendas de licores, a los bares, a esos clubes diurnos y nocturnos, escandalizar todo lo que los rodea, porque el que vive en un barrio sabe lo que significa tener un bocinón y un tipo vendiendo alcohol 24 horas del día en la madrugada. La gente no puede dormir, los niños no pueden dormir. Esta es una ciudad invivible desde el punto de vista de la contaminación sonora. Invivible, porque no hay autoridad y porque la Policía Nacional hace operativos, pero un operativo dura 10 días, una semana, y a Dios que reparta suerte de nuevo. De eso se trata, de esta ley contra el ruido que fue aprobada ayer en primera lectura, que puede ser beneficiosa para el país, que puede tener un resultado positivo. Desde acelerar el pulso, incluso provocar taquicardias, aumentar la frecuencia respiratoria, son algunas de las enfermedades que puede causar esa extrema exposición al ruido. Aquí entra un tema no solamente de conciencia, por ejemplo, en el caso de los vecinos, que se supone que no deben de abusar de a las personas que tienen al lado, y muchas veces en tiempos festivos, aquí cuando se levanta la restricción de horario, lo que sucede es precisamente eso, un abuso, y pasada la medianoche, entrada la madrugada, incluso cuando llega la mañana, muchas veces somos sometidos a este tipo de ruido que también puede provocar a largo plazo la pérdida auditiva. Hay autoridades pertinentes en cuanto a este tema, pero también hay incongruencia cuando, repito, se levanta la restricción que hay de horario, incluso el ruido también puede utilizarlo la persona a cualquier hora, afectando al que no le interesa y sin pensar en el bienestar común, y las autoridades contribuyen a esto. En República Dominicana estamos expuestos de una manera u otra al ruido constante, ya sea el de los vehículos en la zona urbana, esas construcciones que tenemos constantemente, y al final nadie respeta lo que está establecido y cada quien hace lo que considere pertinente y que vaya en su beneficio. La gente lo ve como algo que no representa ninguna implicación al corto y largo plazo, pero así es, son muchas las enfermedades que se desprenden de esta exposición al ruido. La ley de ruido, antes de irnos a la pausa, Francis, viene a crear un marco legal que ya se hacía necesario. Nosotros tenemos una Procuraduría Antirruido. Recuerden que ya eso había sido un pedimento que se había hecho por diferentes grupos sociales y que se aprobó hace ya varios años. Tenemos un procurador antirruidos y una procuraduría que tiene no sé si hacen nada, Andrés, que tiene un grupo de empleados. Son antirruido, no causan ruido. Bueno, sí, por cierto. Adscritos al Ministerio Público, que trabajan en coordinación también con el Ministerio de Medio Ambiente. Y en un país, en una sociedad donde hubiera educación suficiente para que la gente pueda manejarse dentro de los cánones de la prudencia, tal vez ni sería necesario, porque la gente por orden o por educación podría manejarse en cuanto a los temas del derecho. Respeto el derecho que tú tienes de no tener que sentirte invadido o interrumpido con el ruido que yo hago. Pero aquí, donde nosotros nos ponemos educados cuando cogemos un avión y aterrizamos en otro aeropuerto, hay también que hacer una ley. El tema de esto, como tú decías, Andrés, ahorita, es ver si luego de que esa ley se apruebe, algo va a cambiar. ¿Cuál va a ser el sistema de consecuencia para quienes no la acaten y cómo las autoridades van a establecer un respeto al derecho del otro para que la gente comprenda que no pueden andar por ahí violentando
ese nivel que se supone que debería mantenerse en armonía para todos. Pero algo muy importante, hay que explicarle también en las campañas políticas a los políticos que las discolay y los carros con el volumen a todo lo que da también son una violación al derecho de la mayoría. Es. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:57, casi entrando en la segunda hora de este espacio. Iniciamos con la ronda de comentarios individuales y el primer turno es de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Vuelvo con el tema de los helipuertos. Tengo aquí a quienes tienen contacto con ZTV. Les voy a presentar todos los documentos que tengo en relación con las naves que hay en la República Dominicana, la cantidad de helipuertos, la cantidad de aeropuertos, etcétera. Aquí está la documentación con la que voy a hacer algunas reflexiones. El IDAP informa que aquí en este país hay 276 naves, de las cuales los helicópteros no son una cantidad apreciable. Nosotros, repito, estamos en el rango de 54 helicópteros y según parece la cifra es mucho menor por lo que tengo como información técnica de algunos técnicos que han trabajado conmigo en la recopilación de estos documentos. Lo digo porque el director de la autoridad aeroportuaria ha preparado todo un programa para la construcción de helipuertos en la República Dominicana y ya inauguró un helipuerto frente al malecón que le costó al erario de este país 45 millones de pesos y que es un orgullo, según él. ¿Cómo es posible, de acuerdo con las documentaciones que tengo aquí en la mano, usar el dinero público para garantizar el servicio exclusivo a los ricos? Y no a todos los ricos, como veremos y como se puede extraer de los datos que yo tengo aquí. Un principio fundamental del buen gobierno es el empleo racional de los fondos públicos. El uso demencial del dinero público no acusa los indicadores apropiados de un buen gobierno. Quiero decir algo en relación con el helipuerto del Malecón. De acuerdo con un técnico consultado, conocedor al dedillo del tema que estoy tratando, en ese helipuerto del Malecón se le podrá dar servicio con muy buena suerte a 3 o 4 helicópteros a la semana. Con muy buena suerte podrán darle servicio a 3 o 4 helicópteros a la semana. 45 millones de pesos para que 5 o 6 ricos de este país aterricen con comodidad sus naves en el helipuerto del Malecón. 45 millones de pesos para financiar la inequidad y beneficiar a los ricos en forma estúpida y desproporcionada. Yo hago una pregunta retórica. Las preguntas retóricas son las preguntas que tienen su respuesta en sí misma y que no hay necesidad de responderla. ¿Cuántas cañadas, por ejemplo, de los barrios pobres de este país se podrían haber cerrado para siempre con 45 millones de pesos? ¿Cuántos niños con enfermedades graves pudieron haber encontrado la salud con 45 millones de pesos? Miren, uno se pone a ver la forma tan desvergonzada como estos funcionarios gastan el dinero público y lo que le da es gana de encuerarse, irse a parar frente a la puerta del Conde para que la gente vea las vergüenzas de la protesta
que en esta sociedad hay que erigir en contra de estos depredadores de los fondos públicos. Son poquísimos, además, los ricos que tienen helicópteros. Pepín Corripio no tiene helicópteros, ni tiene nave, ni tiene barco. Los ricos de tradición en este país no tienen helicópteros. Ni siquiera llegan a 30. Y el 90% de estos ricos que tienen helicóptero tienen helipuertos. Han preparado los helipuertos. De manera que uno no entiende cómo este hombre cifra en la construcción de helipuertos todo lo que se supone la proyección de su gestión. ¿Para quién se construyen entonces estos helipuertos? Él puede responderlo. ¿Para quién se construyen estos helipuertos? Ese helipuerto anunciado, por ejemplo, para Santo Domingo Este, cuando en esa zona los únicos helicópteros que existen, y tengo aquí el listado registrados, son los de la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea tiene sus propios hangares, tiene su propia zona de aterrizaje y sus hangares para atender a los servicios de sus helicópteros. Es que este país está loco. Es que estos tipos no tienen límite en la irracionalidad del uso de los fondos públicos. Ciertamente, los usuarios de los helipuertos apenas duran minutos en los helipuertos y luego se marchan. Repito, son poquísimos, poquísimos. Nosotros estamos hablando de inversiones multimillonarias para construir el helipuerto que se focalizan en 10 o 15 gente, nada más, que son los que van a usar estos helipuertos. Un helipuerto en Santo Domingo Este, repito, cuando en esa zona ningún rico tiene declarado un helicóptero de su propiedad que le permita descender y llegar a su casa cómodamente en la zona del Parque del Este. Absurdo, absurdo, demencial. No sé quién le puede parar el coche a este señor reformista de larga data, cuya prepotencia lo lleva a considerar como obras de bien social para este país la construcción de helipuertos para 10 ricos que no tienen helipuerto, o quién sabe para quién, que estarán pensando con la millonada que está tirando por la ventana, simple y llanamente para dar servicio a 6 o 7 o 10 personas, que son los que tienen helicópteros sin helipuertos en la República Dominicana. Algún día en la sociedad dominicana imperará la racionalidad. Algún día la calidad del gasto en este país va a medir el compromiso y la efectividad de las acciones de los funcionarios públicos. Algún día los funcionarios públicos no podrán vanagloriarse de lo que constituye a todas luces un abuso de poder. Algún día, gente que es capaz de despilfarrar cientos de millones de pesos en edificaciones, en estructuras que solo se justifican, sabrá Dios por qué, tendrán que darle cuenta a la sociedad. Nosotros vivimos en un universo en el que la escala de valores está totalmente invertida, en el que no hay, como decíamos ahorita, organismos contralores, en el que el poder legislativo no cuestiona al poder ejecutivo respecto de la calidad del gasto público, porque son cómplices y porque no hay nada más desacreditado en este país que los senadores y diputados, que no hacen nada y son un sello gomígrafo vulgar. En este país no hay cámara de cuentas que le investigue a ese señor que hace los helipuertos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a
de qué manera se han gastado estos dineros. No hay contraloría y mucho menos justicia, porque todos sabemos que estos organismos han sido secuestrados por una concepción patrimonial del Estado que considera que los dineros públicos son propiedad de los líderes, con comilla, de turno y de los funcionarios públicos que lo administran. Yo repito muchas veces lo que hace ya casi 100 años escribió Ulises Francisco Espaillá. Nosotros, desgraciadamente, somos un país que hemos vivido alejados de la razón. No podemos usar la razón para interrogar las prácticas políticas, los hechos, porque no nos sirve para nada la razón. Y una manifestación patente de esta irracionalidad, de este envanecimiento del manejo del poder, es invertir millones y millones para un puñado de 10 o 20 ricos que son los que tienen helipuertos a su disposición y disponen de helicópteros para aterrizar en esos helipuertos que Marino Collante les va a fabricar con el dinero del pueblo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Es momento de escuchar el comentario de José Luis Mendoza. Muchísimas gracias y bueno, mantener por cierto el mismo espíritu de denuncia, una denuncia que insistimos le hace más bien que mal a la alcaldía de Santo Domingo Este, permite todo lo contrario, que responda a la alcaldía y que al final se lleve, incluso podría decirse hasta el mérito de terminar corrigiendo las cosas. Las calles de los sectores Alba Rosa, Segunda, Primera, Ensanche Osama, además de la reparación, y qué bueno que se está haciendo en algunos puntos, esencialmente en la esquina de la Club de Leones con San Vicente, es importante darle seguimiento a los otros puntos de esta zona que están padeciendo de las mismas problemáticas en sus vías, con el agregado de que hay una situación relacionada al alcantarillado. Si no existieran estas fugas de esta magnitud, es bastante difícil que se pudiera dar este tipo de situación. Así que es importante pues darle seguimiento a esto. Dijo José Ramón Peralta en Santiago que los chismes no van a dividir al Partido de la Liberación Dominicana. Yo diría que él tiene razón. Los chismes no van a dividir un partido de esa fortaleza y con una vocación de poder tan grande. Lo que va a dividir el PLD, o podría contribuir a dividirlo, señor ministro de la Presidencia, son los actos, son las acciones de dos grupos en disputa. Ambos ya han conocido los manjares del poder, han conocido todo lo que viene, todas las prerrogativas que vienen con la presidencia, con la obtención del mandato presidencial y del manejo de esa empresa sin fin y sin fondos que es el Estado Dominicano, y todo lo que a partir de ahí se puede hacer con el poder político en un país como el nuestro. Se puede permutar, sobreseer, condonar, licitar, contratar. Se pueden hacer tantas cosas. Hay tantas maneras de expresar el poder casi ilimitado que reúne el poder, el Estado, en nuestro país. Y por eso uno tiende siempre a preguntarse y a dar vueltas sobre lo mismo. ¿Cuándo será que esté probablemente dentro de la palestra, dentro de la discusión política, algún día político-electoral, probablemente las dos corrientes en choque? La que propugna por estatizar todo o la mayor parte de las cosas, o por mantenerlas como están, y la que propugne por reducir ese papel tan grande, tan exagerado, tan caro y tan poco productivo que tiene esa empresa tan grande que le llamamos el Estado Dominicano. Eso es importante. Ahora que, por cierto, hacíamos la denuncia relacionada al tema del estado de las calles en esos sectores específicos de Santo Domingo Este, y que bien pudiera extenderse a muchísimas otras partes del país. Para eso, cuando abramos los micrófonos
A todos ustedes sería bueno también cualquier otro sector que esté en la misma situación o que nos lo hagan saber a través de las redes sociales. Yo en mi caso lo hago porque al residir en esa zona pues me consta, me toca vivirlo día a día, el estado de las calles, pero bien pudiera ser de cualquier parte del país. Y dicho esto, la Corporación de Alcantarillado y Acueducto de Santo Domingo tiene en la persona de su director Alejandro Montaz, que está más activo que ningún político, lo cual yo veo bastante bien, porque es un político con ambiciones. Montaz, exdiputado, exvocero en un momento dado de la bancada del PLD, y ahora dirige la Corporación de Alcantarillado y Acueducto de esta enorme ciudad. Entonces, tiene una campaña que nos reta a cuidar el agua. Eso está perfecto, eso está bastante bien. Todo este tipo de cosas parecen interesantes, pero el primero que está llamado, por lo tanto, a ejercer esa petición de cuidado del agua, del precioso líquido, son precisamente las corporaciones de alcantarillado, no solamente las del Distrito Nacional o de la provincia de Santo Domingo, si bien estas, producto de la enorme infraestructura que está colocada debajo de nuestras calles, son las más exigidas, son las que tienen a su cargo, por lo tanto, una mayor cantidad de puntos donde las cosas no están bien. Sobre el tema de la juventud, quería referirme para complementar esta participación en esta primera hora y sobre algunos puntos relacionados al tema de los jóvenes y de las oportunidades. Hoy se ha hablado mucho del tema de las oportunidades y siempre me gusta salirme un poquito del cascarón. Las oportunidades en una sociedad abierta, en una sociedad sobre todo tendiente a brindar oportunidades, ni siquiera se limitan a los jóvenes. Y vamos a citar algunos casos interesantes. El tema del triunfo en los negocios, mucha gente piensa que todos los que hoy exhiben enormes fortunas o pueden estar dentro de la revista Forbes o pueden salir en televisión en las partes relacionadas a finanzas, o triunfaron desde muy jóvenes o, como mucha gente cree, simplemente heredaron de sus antecesores esa riqueza y fortuna y por lo tanto solamente tuvieron que continuar pedaleando la bicicleta que ya estaba en movimiento. En países donde las oportunidades son iguales para la mayoría, para todos, hay un acceso a ellas dependiendo entonces de las diferencias naturales, como dice la misma Constitución Dominicana, que pueda generar no la raza, no la etnia, no el género, no esos aspectos, sino los méritos y las diferencias naturales que se generan cuando los seres humanos comenzamos nuestros proyectos de vida. A veces uno con más disciplina que otro, a veces uno con más puntualidad que otro, a veces uno con más empeño que otro, a veces alguien sacrificando más que otros y por lo tanto suele ser y a lo mejor debe ser en un mundo ideal el que por lo tanto mejores resultados reciba. Hay países, Estados Unidos es uno de ellos, donde se habla mucho del éxito, pero decía, recuerdo, una universidad que coloca un material importante en la red, decía que la clave muchas veces de un sistema donde las cosas puedan ir bien y generar prosperidad para la mayoría, no es que todos tengan la garantía de ser exitosos todo el tiempo, eso es imposible. La mejor de las garantías es poder fracasar y volver a empezar. De hecho, usted busca la historia de los fundadores de empresas tan exitosas como Google, que es una marca con la que mucha gente tiene contacto y desconoce cuál es su historia. O Twitter, que es la red que utilizamos más a menudo todos los días. Un montón de gente, incluso en nuestro país, pasan ya de cientos de miles los usuarios fijos de esa red. O el caso de Facebook, una red de perfiles que ha generado incluso elementos culturales nuevos y que ya incluso el cine ha inmortalizado en una película llamada Asimismo, la red social. ¿Usted sabe qué tienen en común todos esos casos, incluyendo algunos otros que me he dejado? El hecho de que sus fundadores, de que los emprendedores originales o los socios, todos habían fracasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta más veces antes de por fin hacer coincidir sus ideas e innovaciones con el capital que les confiaban los inversionistas, en que en muchos casos necesitaron acudir a esos grupos de capital ángel, como se les llama, y luego que el mercado reaccionara de la manera que ellos esperaban. Los fracasos anteriores no les condenaron, no les hicieron desviarse, ni simplemente refugiarse en la mediocridad y quedarse toda la vida siendo resentidos del éxito ajeno, sino que pudieron volver a insertarse en esa amplia dinámica. Todos los días hay nuevas ideas, todos los días algunas de ellas
logran implementarse, y de las que logran implementarse, algunas terminan teniendo éxito, terminan quedándose en el mercado y generando, por lo tanto, el impacto suficiente para ser solventes, rentables y para quedarse, sobre todo en el imaginario colectivo, como símbolos de éxito. No importa que sean el nombre de un refresco, de un banco, de una cadena farmacéutica, precisamente de una marca, ¿por qué no?, de medicamentos o de cualquier otro tipo de elemento que haya surgido del trabajo duro, del acierto y del ingenio de alguien. En ese sentido, pensar en la juventud de nuestro país y de cualquier otro y hablar de las oportunidades no es de la oportunidad como muy penosamente se nos ha reducido a pensar de un puesto en el Estado. Esa es penosamente la oportunidad, el embudo por el cual se han llevado todas las esperanzas de una gran cantidad de la población. Aspirar al nombramiento público, al cheque del Estado, al favor del que gobierna, a la bondad, la misericordia de quien es electo a un puesto y muchas veces cree que le toca por nacimiento. No, lo idóneo sería que las oportunidades, en su inmensa mayoría, se presentaran fuera de ese coto y llegaran a través precisamente de las enormes oportunidades que debería generar un sistema de economía abierta de libre mercado, donde ya sea que usted se prepare y se capacite para ser el mejor en lo suyo, no importa qué sea lo suyo. Si lo suyo tiene que ver con comida, con cocinar, con limpiar, con reparar, o si lo suyo tiene que ver con las finanzas, o está relacionada a su vocación a enseñar, por ejemplo, o está relacionada a otros campos de la vida. Lo idóneo podría ser que a partir de perseguir esos sueños y esas esperanzas, usted pueda en ellas llegar a ser exitoso. No importa el significado que esta palabra tenga para usted. Siempre hemos mencionado que oficios que en nuestro país son de descarte, es decir, para el que probablemente no tiene ninguna otra salida, en otros países, incluso algunos de ellos no muy lejanos, son un honor civil. Lo hemos mencionado cuando hablamos de la policía, los bomberos u otras áreas del servicio público, sobre todo áreas sumamente neurálgicas. Pasa precisamente por convertir todas esas áreas bien pagas, capacitadas, equipadas, en un motivo de alegría para quienes puedan pasar los filtros necesarios para acceder a ellas. Incluso digo lo mismo del servicio público. No vaya alguien a pensar que tampoco deseamos lo mal para el Estado, si bien somos, y en mi caso lo digo de manera pública, un fiel creyente en la idea de reducir muchísimo el tamaño del Estado que tenemos. Pero es justo eso lo que perseguimos, que llegar allí a ser ministro, viceministro, funcionario de primera, segunda, tercera línea, no importa, sea fruto del mérito que incluso los servidores públicos, no solamente las áreas de salud o de la enseñanza, lleguen ahí a partir de superar a mucha gente que a lo mejor pretenda lo mismo, pero que lleguen los que más méritos puedan tener. Solo así, y el día en que podamos invertir ese enorme fardo cultural, podría ser que las cosas comiencen a cambiar. Y hoy que se conmemora o se celebra, no sé cómo llamarle, no soy muy amigo de los días de cada cosa, pero hoy, en el Día de la Juventud, cuando hablemos de oportunidades, no pensemos solamente en un mísero trabajo del Estado asignado por alguien a partir de que a cambio o se vote de una manera, o se salga a hacer campaña de una manera, o se tenga que salir a defender en redes sociales o en algunos medios las cosas de cierta manera. Que las mismas provengan del mérito, de la carrera, del esfuerzo y sobre todo que como fin tengamos una sociedad donde esa competencia entre los que más se esfuerzan sea la que pueda dar como resultado una sociedad más justa, no porque simplemente nazca de la idea de un político y que él nos asigne lo que entienda es justo para nosotros. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:26. El juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, reiteró que este no es el momento procesal para referirse a la inadmisión de las pruebas, ya que los imputados tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos cuando les toque responder la acusación. El magistrado Ortega Polanco ponderó la objeción y solicitud de inadmisibilidad y exclusión de pruebas remitidas por Odebrecht por no ser puestas a disposición de las partes. La defensa de Juan Roberto Rodríguez le dijo al juez que él tiene la oportunidad de noquear a Odebrecht si anula la presentación de esas pruebas por tratarse de peritajes que no fueron puestos a disposición de los imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz, Tommy Galán, Andrés Bautista, Conrado Pitaluga y Jesús Vázquez. Por su parte, las defensas afirman que esas pruebas son la base de la acusación
y de ser declaradas inadmisibles por violación al debido proceso, se cae el expediente de Odebrecht. Momento de escuchar el comentario de Rosa Encarnación. Gracias. Yo hoy quiero tomar mi tiempo para hablar de lo que es realmente un negocio redondo, el verdadero negocio redondo, la política en República Dominicana. Y no lo representa solamente este tipo de negocio jugoso para aquellos que están en representación de los grandes partidos políticos, sino de aquellos que también sacan pocos votos y que se valen de distintas artimañas para poder mantener su categoría legal y que muchas veces reciben apoyo de los partidos mayoritarios. Quiero referirme a la más de una docena de aliados que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2016. Y es que no es fortuito que estos estén todos guisando hoy en el Estado, que se están comiendo una gran tajada del pastel estatal. Hablamos de que ocupan puestos en distintas instituciones del país. Vamos a empezar con el PRD, que es el partido aliado que tiene mayor cantidad de votantes. Le aportó al PLD alrededor de 270,000 votos, sacó un 5.86%. Vamos a empezar, por supuesto, que por su líder, Miguel Vargas Maldonado, quien es el presidente del PRD. Él es el ministro de Relaciones Exteriores, está ganando un salario de 300,000 pesos. Además, tiene 3 nóminas con las que puede nombrar a los miembros de su partido, porque está bajo su mando. Una de empleados fijos, que tiene más de 1,000 empleados y se gastan unos 60 millones de pesos en esos empleados fijos. También está la del personal en el exterior, que tiene 1,400 empleados, un poco más. Entre los sueldos y gastos de representación, ahí se utilizan 3.9 millones de dólares, que si usted lo multiplica por 50 son 196 millones de pesos. Además tiene otra nómina a su cargo, que es la de empleados contratados, que asciende a casi 20 millones de pesos y más de 230 empleados. Ahí está el pago de Miguel directamente por esa contribución que le hizo al PLD. Pero eso sí es verdad, que están beneficiándose del Estado a gran escala, porque también del Partido Revolucionario Dominicano tenemos a Janet Camilo, ella es la ministra de la Mujer. Ella gana también 300,000 pesos mensuales. Además, bajo su cargo están 2 nóminas, la de fijos, que tiene 364 empleados, ascienden a más de 11 millones de pesos los recursos que se destinan para el pago de esa nómina, pero también tenemos la de contratados, que son otros 22 empleados con unos 700,000 pesos al sumar los salarios de cada uno de estos. José Miguel Soto Jiménez, él fue primero embajador en Taiwán, ahora aparece como embajador en China. Es una situación que hemos visto desde el año pasado, porque quien figura en los actos como embajador en China es Bruni Garavito Segura, pero también aparece José Miguel Soto Jiménez como embajador en China. O sea, tenemos 2 embajadores en China. Este ostenta un salario de $3,000, además de gastos de representación que ascienden a $12,000 mensuales. Otro que también guisó ahí como embajador, pero en Panamá, pero que ya no está, fue Rafael Tejeda Acevedo. Peggy Cabral también es embajadora en Italia. Ella devenga $3,000 como salario mensual y otros 9,000 por esos gastos de representación. En Japón tenemos al embajador Héctor Domínguez. Él gana alrededor de $12,000 entre salario y también gastos de representación. Tenemos también a César Mella, miembro del PRD, que fue director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, del IDSS. Él llegó a ganar por ese puesto 400,000 pesos mensuales, llegó a manejar también 757 empleados y una nómina de 20 millones de pesos. Ahora, él tiene varios salarios que si lo sumamos, pueden hacer la suma ustedes en sus casas o en sus lugares de trabajo. Gana como pensionado civil casi 31,000 pesos, en la Policía Nacional 5,319 pesos, en el Ministerio de Salud Pública 53,586 pesos,
Mientras que también el Ministerio de Salud Pública, ya con otras 2 designaciones, también devenga casi otros 100,000 pesos. Julio Mariñez, también del PRD, es el presidente del Instituto Dominicano de Desarrollo Crédito Cooperativo, IDECO. Tiene un salario de 180,000 pesos. Maneja empleados fijos que ascienden a 530, 11 millones de pesos se utilizan en el pago de esa nómina. El presupuesto también ha sido altísimo en el IDECO. Víctor Gómez Casanova, que lo han escuchado ustedes en estos últimos tiempos abogando por la reelección, así sí, cualquiera sí. Él está dirigiendo la Autoridad Portuaria Dominicana, devenga un salario de 275,000 pesos. También es el encargado de manejar la nómina de empleados fijos. Oigan cuánto en Autoridad Portuaria, más de 2.200 empleados y se utilizan más de 40 millones de pesos en este gobierno de austeridad. Rafael Guerrero Peralta, quien era el encargado de seguridad de Miguel Vargas Maldonado, está en el Consejo Nacional de Droga, gana 220,000 pesos de salarios. También maneja una nómina entre empleados fijos y contratados que asciende a los 300 empleados y también casi 8 millones de pesos. Luis Ernesto Camilo es presidente de la Junta de Aviación Civil, 300,000 pesos de salario. También tiene una nómina de 157 empleados bajo su cargo, devenga 12 millones de pesos en salario esa cantidad de empleados. Pero también están de los del PRD, en el viceministerios como el de la Mujer, Cultura, Obras Públicas, Planificación y Desarrollo, Relaciones Exteriores, Interior y Policía y de la Juventud, por mencionar alguno de esos viceministros. Vamos a tocar a Carlos Gabriel García, quien en el Instituto Dominicano y Dominicanas en el Exterior, que está bajo la sombrilla del MIREX, gana 230,000 pesos. También está Henry Sarraf, viceministro de Obras Públicas, 240,000 pesos. Y definitivamente que esto es un negocio sumamente redondo. También está Juan Morales, que también devenga un salario distinto. Y así hay otros que son viceministros en esta gestión del PLD y que fueron, por supuesto, que aliados de este gobierno en la tendencia PLDista cuando estuvimos en las últimas elecciones. Le voy a mencionar otros tantos que son viceministros como Ana Miledis Cuevas, Fabio Ernesto Vargas, Juan José Morales, también María Amparo de Dios Martínez, María Cándida Sánchez Mora, todos ellos devengan 100,000 pesos mensuales en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fueron diputados, alrededor de 14 diputados que están ocupando este puesto de asesor. Son muchos los asesores en el MIREX y ahí están algunos. Hay otros que son más suertudos, se puede decir, porque ganan 150,000 pesos mensuales como asesores, y ahí está Hugo Rafael Núñez y Noé Marmolejos Mercedes. Bueno, vamos a dejar el PRD de lado, porque ojalá y me dé tiempo de mencionarlos a todos, y hablemos del Bloque Institucional Socialdemócrata, el BIS. Eso sí es verdad que heredaron en la Lotería Nacional. José Francisco Peña Tavares es el actual administrador, quien es el hijo del presidente de este partido, José Francisco Peña Guava, quien actualmente es diputado al Parlacén y que también dirigió la Lotería Nacional. El hijo de este devenga 90,000 pesos en su cargo, pero tiene una larga nómina que incluye fijos, empleados y contratados. Vamos con Luis Acosta Moreta, el Gallo. También fue aliado del Partido de la Liberación Dominicana en el 2016. Dirige la Oficina de Desarrollo de la Comunidad, gana 200,000 pesos, tiene a su cargo unos 400 empleados, una nómina de 6 millones de pesos. No suben nada en su página desde febrero, o sea que no están transparentando ahí. Inespre, aún vive Inespre, aunque usted no lo crea. La dirige Jorge Zorrilla Osuna, él es el presidente del Partido Cívico Renovador, gana 180,000 pesos, pero la nómina de Inespre supera los 2,000 empleados fijos, son más de 40 millones de pesos lo que se utilizan para pagar esos empleados. Aparte también tiene una nómina de contratados por más de 2 millones de pesos.
Así siguen el presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos, Marixa López, y cada una de esas personas que fueron aliadas del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2016 y que por supuesto que este era el beneficio, ocupar un puesto público. Esto es un mega negocio, la política en República Dominicana. Ahí hay que sobrevivir a toda costa, se mantienen subidos en el palo, como decimos popularmente, muchos de estos partidos políticos, que no importa cuál sea el color ni cuáles sean las siglas del partido, lo que más le ofrezcan, con ese se van, el que tenga más posibilidades también de ganar, con ese también se va, porque la herencia de ellos es mantenerse todo el tiempo disfrutando del bolsillo público. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Aquí en República Dominicana, evidentemente, también en la política todo se vale. Incluso, no importa a qué precio usted tenga que estar enganchado de la teta pública, porque se es capaz de incluso negociar la moral y los escrúpulos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Servicio Público de la Z. Las autoridades del Hospital Marcelino Vélez buscan a los familiares de un paciente que fue trasladado al área de emergencia en ese centro de salud en estado delicado. Se trata del señor Armando de Jesús Díaz García, quien debido a su condición de salud no ha podido dar información alguna que permita a las autoridades del hospital contactar a su domicilio o a sus familiares. Si usted es familiar o conoce al señor Armando de Jesús Díaz García, entonces comuníquese a la sala de emergencia del centro hospitalario o apersónese. El número es 809-560-6666, extensión 2215. Repito, si usted conoce al señor Armando de Jesús Díaz García, es su familiar, su vecino o conoce a uno de sus familiares, deben apersonarse a la emergencia del Hospital Marcelino Vélez Santana o llamar al 809-560-6666, extensión 2215, que es el Departamento de Servicio Social. Repito, allí se encuentra el señor Armando de Jesús Díaz García, que fue llevado de emergencia a ese centro de salud y se encuentra en estado delicado. Bueno, el Observatorio Político Dominicano realizó una investigación acerca del proyecto de ley del manejo de residuos sólidos y su autor, Natanael Disla, asegura que si es aprobado por el Senado, fomentaría la industrialización y recolección de la basura. Yo quiero hacer un señalamiento que tiene un sesgo casi universal, porque la preocupación de los desechos, de los residuos sólidos que la humanidad genera en el mundo de hoy, tiene preocupada a la humanidad completa y sobre todo es una preocupación de carácter vital. Vale decir, los residuos sólidos van a terminar destruyendo el planeta. Y esa no es una admonición fatalista respecto de lo que puede ocurrir, sino que hoy día hay ya estudios de proyección bastante acertados respecto de lo que está causando, por ejemplo, el plástico en los océanos, en la vida de relación, etcétera, etcétera. Yo hablé aquí hace ya un tiempo sobre esa ley y aproveché para recordar un estudio Roland Barthes que hizo cuando se celebró el primer centenario del plástico a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el plástico era una materia prima que parecía una alquimia, puesto que podía sustituir casi la totalidad de todas las otras materias. Con el plástico, dada la utilidad, el manejo, la volubilidad, se puede hacer de todo. Pero el plástico tiene, en términos de lo que significa el daño que hace a través de la consolidación de los residuos que
se derivan de su uso y el hecho de que no tiene biodegradabilidad. O sea, un plástico puede durar 100, 120 años para que se degrade en lo que respecta a su interactuación en el medio natural. Y una enorme cantidad de plásticos, de fundas, de calimetes, de vasos FOAM, de botellas, de vasos, de platos, millones y millones y millones de estas botellitas plásticas de agua, por ejemplo, terminan en los océanos. Y tenemos el pronóstico de que en muy poco tiempo, en lo que respecta a la evolución humana, los océanos ya estarán totalmente poblados por los residuos sólidos, particularmente por los plásticos, y que la pesca, el mundo marino podría sucumbir a manos de estos residuos sólidos que son una preocupación real, objetiva en el mundo de hoy. Miren, en la República Dominicana eso no ha avanzado mucho. Yo lo siento por Natanael Disla, que ha activado mucho respecto de concienciar, de generar conciencia sobre este peligro que la gente no lo percibe porque interactúa con los plásticos de forma tan natural y tan utilitaria que le parece inconcebible a las personas la vida sin los plásticos. Pero de lo que no hay duda es de que casi la totalidad de los países en el mundo están tomando medidas en relación con limitar, por ejemplo, el uso de los envases FOAM, las bolsas plásticas, las botellitas de agua, hacer un tipo de material degradable y que sea también en algunos casos reutilizable. Hay un invento interesantísimo, Andrés, de las fundas plásticas, de dos muchachos chilenos que ha sido motivo inclusive de exhibición en ferias internacionales, de una funda que se disuelve en el agua y el agua inclusive se puede tomar, o sea, no es incompatible con la salud humana. Y esto está generando toda una serie de preguntas sobre qué tan eficiente podría ser que el material plástico sea orgánico y que pudiera ser disoluble para los océanos. En el mundo se vierten cada segundo 200 kilos de plástico, tal como tú lo estabas diciendo. Es y terrible, el 15% de todo ese plástico se queda en la superficie. El 75% va al fondo. Hasta las llantas de neumáticos se depositaban cuando ya no tenían vida útil en los océanos. Y hay algunos inventos que ha hecho la industria moderna que los vuelve polvo y ahora se pueden utilizar en otro tipo de inventos, inclusive algunos de ellos agroforestales, sirven para suelas de zapatos, etcétera. Pero lo normal durante todas estas décadas era que hasta los neumáticos de los vehículos, cuando ya no tenían vida útil, se echaban en el mar. Así es. Yo quiero decir algo en relación Aquí se ha avanzado, bueno, estamos en pañales todavía, pero escuché una empresa el otro día que estaba reciclando las botellas que se generaban como desecho, para crear juguetes. Eso lo escuché en el mes de diciembre. El tema del reciclaje también es importante porque no solamente buscar el sustituto, hay una realidad. Tenemos ya muchísimo plástico en el mundo. ¿Qué hacer con ese que ya tenemos? Duran cientos de años para desintegrarse en el medio ambiente. Entonces me pareció muy interesante esa iniciativa de una empresa dominicana que ellos compraron una especie de impresora 3D y estaban haciendo juguetes con los desechos que se generaban de la venta de Bueno, el proyecto de ley que propone el señor Natanael Disla y que ya pasó el sedazo de la Cámara de Diputados con discusiones bastante productivas, con intervenciones muy inteligentes. Yo las leí, bastante extraño en la Cámara de Diputados, pero bueno, discusiones bastante inteligentes. Establece la prohibición del uso de bolsas plásticas o su control en envases de FOAM y la sustitución de vertederos a cielo abierto y sin regulación por rellenos sanitarios compartidos. Y entonces se establece en este proyecto de ley un régimen de consecuencia y un régimen coercitivo para conocer las infracciones a la nueva ley
entre otras novedades que trae la ley. Hasta aquí la reflexión, pero ahora viene el señalamiento. Lo malo de esta ley es que hay muchos intereses en contra de ella en la República Dominicana. Oficiales incluso. En un país donde hay una debilidad institucional tan grande, habiendo llegado, pasado el sedazo de la Cámara de Diputados, todos sabemos lo que el Senado significa. El Senado es un freno y una posibilidad de negociación mayor. Allí se está muriendo esa ley. Y es probable que alguna gente que tiene el monopolio de la importación del plástico en la República Dominicana, algunos de ellos bastante bien situados en términos políticos, haya influido para que esto sea así. En el mundo entero ya hay legislación respecto de los beneficios que se derivan de una ley de manejo de los residuos sólidos a nivel mundial. Los franceses discutieron la modificación de su ley en estos días y están nutriendo de observaciones muy avanzadas desde el punto de vista tecnológico las posibilidades de construir una ley de manejo de residuos sólidos que sea acorde con lo que la humanidad requiere para la supervivencia incluso del género humano, porque lo cierto es que usted se puede imaginar, por ejemplo, cuántos millones de botellitas de agua se consumen en la República Dominicana al mes. Pero supónganse ustedes cuántos millones de botellitas de agua se consumen en Nueva York o en los Estados Unidos. Y sorbete. Supónganse cuántos millones de botellitas de agua se consumen en Londres, en Brasil. Es inimaginable que ese tipo de material que no es biodegradable inunde los océanos y haga del universo un universo plástico completamente invivible, y que la responsabilidad que nos toca como generación no haya actuado para minimizar, para tratar de reducir el daño que los residuos sólidos pueden hacer a la naturaleza. Esto tiene tanto que ver, no solamente con el compromiso de Estado que tienen que hacer los gobiernos, sino también con la conciencia ciudadana. Exacto. Aquí tú vas caminando por la calle y tú ves la gente que se bebe el agua, tira la botella en el suelo y le da con el pie para que la botella caiga en el contén, Sí. aunque tenga un zafacón a 5 metros más adelante o más hacia atrás. Aquí la gente se come un guineo y baja el vidrio para tirar la cácara por la ventana, aunque tenga una fundita enganchada en la base del guía de su vehículo. Antes, yo recuerdo que habían unos anuncios aquí, bastante interesantes, eran de la alcaldía de Santo Domingo, no recuerdo quién era el alcalde en ese momento, que decía que el manejo de la basura, ¿quién era, Francis? El manejo de la basura depende de tu educación. Y le decía, salía una voz que decía, puerco, no sé qué, al que tiraba los vasos por fuera. Ya, sin duda que es menos, pero es común tú ir manejando por una carretera o una calle de cualquier ciudad de República Dominicana y encontrarte con una gente que tira una servilleta por la ventana, que tira un plato, que tira un vaso, que tira un sorbete o que tira algún resto de comida que vaya consumiendo en el camino. Lo grande de esto es que nosotros hablamos de que la gente cambia cuando pisa un aeropuerto, y no solamente estamos hablando de medidas de seguridad. Cuando tú te vas a Europa, a Estados Unidos, a cualquier otro país donde haya reglas, tú viajas con niños y tú alquilas la silla del carro, tú alquilas el vehículo con silla del carro porque eso es una ley. Claro. Tú te compras una funda en el aeropuerto y la entras en el carro porque tirar basura en la calle es una ley. Te vas a manejar, a guiar en las calles de otro país, cualquier zona internacional, andan con su cinturón, con las leyes de tránsito más frescas que nunca, y tú ves que son personas que se comportan de una manera más correcta que lo hacen en República Dominicana. O sea que el problema de nosotros es educación, es costumbre, es orden, es consecuencia. No puede ser que todavía 30 años después nosotros estemos lidiando, señores, con el tema de la basura. Claro. Aquí ponen un horario, la basura se va a recoger de noche y tú ves como cada vez que hay una funda de basura la tiran para afuera. Sí. Es un tema de educación principalmente, sin quitarle la responsabilidad a quienes tienen que pasar a recogerla. Hay un factor que es el reciclaje también. Aquí no hay tradición de reciclaje
y la basura se mezcla. También hay un proyecto de ley que está durmiendo, parece que el sueño eterno en el Congreso con el tema del reciclaje. Bueno, un elemento más. Si se aprueba esta ley, se va a fomentar la industrialización y la recolección de la basura. O sea, habrá, sin ninguna duda, mucho mayor actividad comercial alrededor de los residuos sólidos como se usa en otros países. El Observatorio Político Dominicano de verdad que tiene, en lo que respecta al empuje de esta ley en las cámaras de diputados, mucha pertinencia y hay que apoyarlo, hay que señalar que esto es beneficioso para el país y que al margen de los intereses que puede afectar por las limitaciones que se van a derivar de esta ley respecto del consumo de las fundas plásticas, de los envases de agua, de plástico, los vasos FOAM, que por cierto tienen un nivel de degradabilidad mucho menor, o sea, son más perecederos, más imperecederos en el ámbito de la naturaleza y hacen mucho daño los vasos FOAM estos. En fin, que no hay duda de que el país requiere de una ley de manejo de residuos sólidos porque es una demanda a nivel universal y porque el planeta es responsabilidad de todos. Pero Andrés, el tema de reciclaje también puede afectar intereses, porque la basura aquí es un verdadero negocio también. No, y la importación de los plásticos, ahí hay mucho poder económico, no estamos hablando de que no es tan fácil colocar esta ley en el ámbito de la sociedad, dada la incidencia de innumerables intereses que coliden allí en la aprobación de esta ley. El gobierno de la tarde.